Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y habían vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles cernían el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército habrían mantenido para siempre sellada aquella tumba del Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. He aquí que fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, revestido con la pamplonia de Dios. Ante el ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el miedo de él, los guardias se asombraron y fueron como muertos. El rostro que miraba no era el rostro de un guerrero mortal. Era un poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero ocupaba la posición que una vez dejó Satanás. La tierra tembló al acercarse, huían las tinieblas y escuchó la voz que dijo: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes que en esta hora se unen conmigo en esta transmisión especial que hemos tenido desde el 1 de abril hasta hoy 4 de abril, para recordar estos momentos importantes que marcaron no solamente la vida de Jesús, sino la historia de este mundo. Agradecemos a todos ustedes quienes en una manera, en un llamado individual, en un llamado de Dios, sin saber si va a haber transmisión o no, han tomado la decisión voluntaria de buscar a Dios esta mañana. Y agradezco a Dios por ustedes y esperamos que el pan que el Señor quiera hoy compartir con nosotros pueda ser el que nosotros necesitamos para reiniciar en nuestra vida una nueva senda, un nuevo principio, una nueva cadencia en nuestra vida, una nueva nota musical se escucha en nuestro oído. Hay una nueva fuerza y una nueva razón para nosotros hacer un pacto renovado con Dios de hacia dónde vamos, qué queremos y lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que agradezco a Dios en esta hora por tu presencia. Avísale a tus amigos que estamos en vivo, comparte esta transmisión para que otros también puedan disfrutarla y que podamos nosotros saber que no podemos buscar entre los muertos al que vive. Bendiciones a todos ustedes. Oramos al Señor en esta hora para recibir su bendición y su dirección en nuestra sección de A Solas con Dios. Oramos en esta hora. Padre Santo y Padre Bueno, gracias, porque podemos buscarte temprano en la mañana y saber que te encontraremos, porque no buscamos a alguien que está distante y lejano, a alguien que vive descomprometido. Hoy nos levantamos temprano como lo hizo María Magdalena. Ella fue a buscar una tumba llena, pero encontró una tumba vacía, porque al que buscaba, vivo está. Hoy, Señor, también nos hemos levantado, pero no para buscarte en una tumba, sino para que tú entres a nuestra tumba y hagas rodar la piedra de nuestra tumba y tú puedas darnos la vida y sacar
de nosotros a la luz y puedas resucitar la fe, la esperanza, el amor, la paz, las promesas que hemos sepultado por los años, de los cuales, Señor, a veces te buscamos y no te encontramos porque es que nosotros mismos te hemos matado. Hoy, Señor, queremos iniciar una vida de resurrección, una vida de un encuentro contigo, una vida, Señor, de gracia, de luz, de verdad, de poder. Que podamos creer que si tú vives, nosotros vivimos. Que si tú has resucitado, también habrá de resucitar cada promesa que nos has hecho. Y que, oh Dios, en tus manos están las cadenas de la muerte, porque ya la tumba tiene otro dueño. Gracias por estar con nosotros. Amén. Un día como hoy, 2000 años atrás, el mundo fue iluminado con una luz que no procedía de esta tierra. 33 años justamente antes de que habláramos del suceso de hoy, en los campos de Belén, un grupo de ángeles habían iluminado los campos para presentarse ante unos pastores que con su corazón anhelante esperaban la llegada de su Mesías. Aquellos campos de Belén fueron iluminados como si hubiese sido un amanecer en la mañana, cuando poderosas huestes angelicales, comandadas por Gabriel, ese poderoso ángel que sustituyó a Lucifer cuando éste se rebeló contra Dios en el cielo y fue expulsado de él porque Dios no puede tener a su lado a quien no le ama. Ese ángel dio un mensaje de paz, anunciando que había nacido el Mesías, que se encontraba acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Esas noticias llenaron de gozo a aquel pueblo. Aquellos humildes pastores que pensaban que esas profecías quizás no las verían cumplidas, pero ese día se vieron cumplidas entre sus ojos y tuvieron el privilegio de ver al Mesías niño. Sin embargo, esos mismos ángeles fueron comisionados para volver a iluminar 33 años después. No el mismo lugar, ni las mismas personas. La dirección había sido cambiada. Ya no era en una humilde casa o en un establo de Belén. Era en una tumba encontrada en las afueras de Jerusalén, en el monte de la Calavera. La misión no era anunciar el nacimiento. La comunicación era con Dios mismo. Era un mensaje que el Padre le mandaba al Hijo, pero que venía por mano de Gabriel. Satanás se había preparado para la confrontación más grande que se ha visto en esta tierra. Después del descenso de Lucifer a la tierra, cuando fue expulsado después de una batalla en el cielo, la batalla más grande se lidió aquella mañana en las afueras de Jerusalén. Mientras los discípulos estaban escondidos en sus casas por miedo, mientras los fariseos, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas se sentían complacidos, pero no con mucho sabor a gloria en su boca, pues todavía sentían miedo de aquella profecía que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría. Aquella mañana había demasiada expectación en muchos corazones. Ignorantes de las profecías, vigilaban aquella tumba
valientes soldados romanos, vestidos con sus poderosas y gloriosas corazas, sus yelmos bien bruñidos, con sus espadas en mano, con sus lanzas en mano, protegían una tumba de un muerto. Quizás toda la noche hablaron acerca de lo ridículo que era ese trabajo. ¿Para qué custodiar la tumba de un muerto? ¿Qué podían hacer 11 discípulos sin espada contra un ejército tan grande? ¿Cómo se iban a enfrentar a ellos para sencillamente abrir una tumba y sacar a un muerto? ¿Cuántos chistes esa noche se pronunciaron para mantenerse despiertos? Pero lo que no sabía aquella guardia era la sorpresa que le esperaba esa mañana. Quizás contada esta historia por los ojos de un ángel. Aquella mañana amaneció con expectación porque el cielo no durmió. El cielo no durmió como durmieron los discípulos. El cielo no durmió como durmió Caifás, ni como durmió Pilato. El cielo estuvo en vela toda la noche, porque se acercaba un momento glorioso. El momento en que las gavillas iban a ser mecidas, de acuerdo a la fiesta de la Pascua. Ese día se mecían las gavillas y se iban a presentar. Ese día, sencillamente se estaba esperando una orden. Miles y millares de ángeles estaban en la puerta del cielo, esperando la voz resonante y potente del gran Dios Todopoderoso, quien había vigilado con tierno cuidado la vida de su hijo por 33 años. Todavía en el corazón de los ángeles se escuchaba aquel último clamor de Jesús que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún ángel pudo contestar esa pregunta. Ni el mismo Dios pudo hablarle al oído de su hijo para contestarle esa pregunta. Pero esa pregunta ya tenía respuesta. Porque cuando Dios se queda en silencio es porque hay una misión terrible que cumplir. Pero detrás de esa misión terrible hay una misión gloriosa que aceptar. El padre tenía que ver a su hijo morir. El padre no podía intervenir entre la justicia de Dios. El desamparo de Jesús era solo ante sus ojos. Y cuando tú te sientes desamparado, el desamparo solamente está delante de tus ojos. Porque donde mismo estuvo el Padre al lado de su Hijo, está Él contigo cuando te sientes desamparado. Nunca lo abandonó. Sencillamente no se dejó ver. Pero llegaba el momento de esa pregunta ser contestada. Había llegado el momento en que Jesús pudiera ver el fruto de su sacrificio. Los ángeles comandados por Gabriel se encontraban en la puerta del cielo. Cuando el Padre, mirando su reloj y buscando su hora exacta, decidió dar aquella orden tan anhelada durante todo ese fin de semana. Despierten a mi hijo. Es entonces cuando Gabriel, con toda la gloria del cielo, desciende como un rayo. Poderosos ángeles le siguen el séquito. El diablo se encuentra delante con toda su hueste, porque no solamente había un ejército romano, había un ejército de las tinieblas, el ejército de los demonios, el ejército de las huestes de maldad. También estaban cercando aquella tumba. Llegaba el momento de enfrentar las tinieblas con la luz. Pero el mismo ángel que había proclamado en las colinas de Belén el nacimiento de Cristo hace que la tierra tiemble. El Satanás
llama al valor a sus ángeles. Les pidió que fueran fuertes y valientes, porque esta batalla sí la podían ganar, porque el ángel poderoso no venía acompañado de Miguel, porque Miguel se encontraba en la tumba. Sin embargo, no lo necesitaba ese día, porque venía con el comando de Dios el Padre desde el cielo. La tierra tembló al acercarse. Las huestes de las tinieblas no les quedó otro remedio que huir. Los soldados romanos cayeron en la tierra como muertos. El cielo parecía haber bajado a la tierra. Los soldados ven quitar la piedra como si fuera un canto de piedra rodante. Y se oye la voz potente de Gabriel diciendo: Hijo de Dios, sal fuera. Tu padre te llama. De repente ven salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le dan la bienvenida con cantos de alabanza. Y yo me pregunto, ¿quiénes pudieron escuchar ese canto? ¿Quiénes tuvieron el privilegio de ver ángeles del cielo, ver el poderoso gran yo soy salir revestido de gloria de aquella tumba? A veces me pongo a pensar a quiénes Dios le da privilegios. En ocasión de su nacimiento, no hubo ningún fariseo, ningún levita, ningún sacerdote. Solo humildes pastores. En este otro día, no habían levitas, ni sacerdotes, ni fariseos, ni el pueblo, ni sus discípulos. Esta escena gloriosa solamente lo contemplaron 100 soldados romanos. Paganos que jamás habían escuchado, solamente habían visto el rostro ensangrentado de aquel inocente hombre que su propio centurión tuvo que declarar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. A veces me pregunto por qué Dios da esos privilegios a ciertas personas. ¿Saben que los soldados romanos no querían estar ahí? Ellos sencillamente cumplieron una orden. Tal vez, entre las burlas y los chistes de por qué cuidaban y velaban una tumba, tal vez repasaron los últimos eventos de ese hombre. Tal vez el centurión romano comenzó la conversación de cómo era posible que una nación que esperaba un Mesías no lo pudiera reconocer. Quizás contó a sus 100 soldados la impresión que se había llevado de aquel hombre manso, que ni se quejó, ni forcejeó, ni blasfemó en cada acto de violencia con el que era tratado. Quizás comentaron la conversación que hubo entre Jesús y aquellos 2 ladrones que estaban crucificados a su lado. Porque si bien solamente una sola cruz traía salvación, ¿por qué se pusieron 3 en el monte del Calvario? Porque aunque solamente una
era la puerta abierta a la salvación y al perdón. Aquellas dos representan los dos caminos que nosotros tenemos para elegir: el aceptar o el rechazar. Mientras el ladrón de la izquierda representan a todos aquellos que han tenido la salvación tan cerca, la han escuchado, la han visto, la han palpado, la han tenido tan cerca que con extender su mano pueden tocar la otra mano. Son aquellas personas que han caminado cerca de la salvación y la han escuchado. Han sido tocados y estremecidos por alguna obra de Dios, algún milagro en sus vidas. Pero han endurecido y han permitido que el diablo endurezca sus corazones por la amargura, el dolor, el resentimiento. Y no piense usted que me estoy refiriendo a gente que no conoce a Dios. No, me estoy refiriendo a aquellos que le han escuchado y le han conocido y han tenido la oportunidad de recibir el beneficio de su cuidado, el beneficio de su perdón. Han recibido el beneficio de su gracia, han recibido el beneficio de su palabra, han recibido el beneficio de todos aquellos que Dios ha enviado para ayudarlos y sostenerlos. Me refiero a todos aquellos que han tenido la oportunidad de ver a Dios, pero persisten e insisten en vivir su propia vida, en tomar sus propias decisiones. Si bien agradecen los beneficios que Dios les ha dado por un momento dado, poco tiempo después cierran sus corazones y siguen teniendo sus vidas a su manera. Pero el ladrón de la derecha representaba a aquellos que saben aprovechar cada oportunidad que Dios le da, aunque sea la última. Son aquellos que pueden reconocer en lo profundo de sus almas el inmenso amor de Dios y pueden valorar su sacrificio y están dispuestos a dejarlo todo para seguirle. Por eso habían 3 cruces. Una daba salvación. Las otras 2 son 2 decisiones diferentes. Y ese día, aquellos 100 soldados, comandados por aquel centurión, que por eso viene la palabra centurión. Un centurión viene de 100 porque comandaba 100 soldados. Estoy seguro que preparó a aquellos hombres para recibir el impacto de la mañana. ¿Cómo te has preparado tú durante la noche para el impacto de esta mañana? ¿Qué fue lo último que llevaste a tu mente antes de ir a la cama? ¿Dejaste que tu mente fuera impactada por un mensaje divino o sencillamente te acostaste sin orar, pensando en el último programa que viste en la televisión o sencillamente la última conversación que tuviste con alguien por teléfono o el último visual que tuviste en tu Facebook? Definitivamente que todavía hasta el sol de hoy en nuestras vidas hay 2 batallas que se lidian, porque todavía el diablo no se ha dado por vencido y quiere mantenernos a nosotros en la tumba. Pero no pudo con Cristo. El poder, la gloria con el que descendió el ángel de Jehová, ese ángel poderoso, con que descendió con aquella orden en mano. Aquella orden en mano donde le dijo a Lucifer: o te mueves o te atravieso, o te mueves o te atravieso, porque vengo con orden de llamar de entre los muertos al que vive.
Óyeme, qué espectáculo tuvo la tierra cuando Jesús se levanta glorificado de esa tumba, porque el que puso su vida la volvió a tomar, porque dice Juan capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa declaración tan poderosa que hace cuando sale, dice, yo soy. Ese fue el yo soy que se le presentó a Jehová, a Moisés en el desierto. Ese fue el yo soy con que fue a liberar Moisés aquel pueblo. Ese fue el gran yo soy con el que comienza los 10 mandamientos. Yo soy el que te saqué de la casa de servidumbre, de tierra de Egipto, casa de servidumbre. Ese es el yo soy que salió de la tumba. Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Jesús vive, y cuando Jesús resucita, resucita tu esperanza, resucita tu amor, resucita tu fe, resucita tu amor, resucita tu paz, resucitan las promesas. Pero usted sabe lo triste, que mientras se corre una realidad tan poderosa, el diablo infunde miedo y mentira en la boca de aquellos que no creen. Y comienza a fraguar mentiras, porque a eso se dedica Satanás. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan prestamente como lo podían llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando las nuevas maravillosas a cuantos encontraban. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías. Y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fueran traídos a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo lo que habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle majestad del cielo, Rey de gloria. Pero escúchame, los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar, pero no le salía palabra. Sus labios se movieron, pero no pudieron expresar sonido alguno. Los soldados estaban para abandonar la sala del concilio cuando escucharon una voz. Caifás había recobrado por fin el habla y les dijo: esperen, no digan a nadie lo que han visto. Un informe mentiroso fue puesto entonces en la boca de los soldados y les dijo: digan que sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo, mientras ustedes estaban durmiendo. En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Y si los discípulos hubieran sido culpables de haber robado el cuerpo de Cristo, ¿no habían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? O si los centinelas se hubieran dormido al lado de la tumba, ¿no habrían sido los sacerdotes los primeros en acusarlos por no cumplir su deber ante Pilato? Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre ellos mismos la acusación de haber dormido en el puesto del deber. Era un delito de muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar sus vidas? ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela
con alerta y en vigilancia. ¿Cómo podrían soportar el juicio, aún por el dinero, si se perjudicaban? A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia, diciéndole que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal. Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con muy sorprendente mensaje de verdad, pero salieron con una carga de dinero y en sus lenguas un informe mentiroso fraguado por ellos, que eran los sacerdotes. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana a Cristo y con un sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror se encerró en su casa, resuelto a no ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron ante su presencia, contaron la historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas en su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada. Y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo paz en él. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitara. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba, procurando tener preso a Cristo. Se airó en gran manera cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, inmediatamente supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Al dar muerte a Cristo, fíjate que los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder, estaban enredados en una trampa de la cual no podrían ver la salida. Cuando oyen la nueva de su resurrección, temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que había resucitado. Sobornaron a los soldados y negaron y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero habían testigos a quienes no podían callar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados cuando salieron corriendo de la tumba. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que Él había resucitado. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y oído su testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor. No fuese que mientras andaban por las calles o dentro de sus hogares se encontraran frente a frente con Cristo. Sentían que no había seguridad para ellos. Mira, los cerrojos y las trancas no le ofrecían ningún tipo de protección contra el Hijo de Dios. Quien había salido de la tumba podía ya cruzar una pared. De día y de noche, esa terrible escena del tribunal en el que habían clamado su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, estaba delante de ellos. Nunca más
se había de desvanecer ese recuerdo de esa escena. Nunca más volverían a tener un sueño apacible sobre sus almohadas. Cuando la voz de ese poderoso ángel fue oído junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba para la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras cuando él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar esas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó entre los muertos como una primicia de aquellos de los que dormían. Estaba representado por las gavillas agitadas que yo les había hablado a ustedes en la clase del santuario que habíamos estado estudiando. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primicias, las primeras espigas en grano maduro en los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuera presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los muertos. Bien lo dice la Escritura cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a todos los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Y yo quiero que tú traer a tu mente este detalle de una resurrección que Jesús hizo en su ministerio en la tierra. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicios de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos entraron en la ciudad y le aparecieron a muchos declarando que Cristo había resucitado de los muertos.
y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de su resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía de Isaías 26:19, que dice: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echa a los muertos. Para nosotros los creyentes, Cristo es la resurrección y la vida. Él es nuestro Salvador. La vida que se había perdido por el pecado, por Él es restaurada. Toda promesa que el diablo quiso sepultar en Cristo es vivificada. Todo milagro que el diablo quiso borrar en Cristo es magnificado. Porque si el miércoles le seguimos y el jueves lo negaron y el viernes lo dieron por muerto, el sábado lo olvidamos, este domingo el Señor confirmó que vivo Él ha estado. Y me pregunto, ¿qué mensaje damos nosotros al mundo? ¿Que ha muerto o que ha resucitado? Pero yo no me estoy refiriendo al mensaje que tú das con tu boca, sino al mensaje que tú das con tu vida. La gente que te conoce, la gente que trabaja contigo, la gente que te ve en el mall, en el mercado, en la playa, las personas que viven contigo, ¿pueden declarar que Jesús ha resucitado? ¿Podrán decir que Él vive? ¿O vives tú declarando su muerte con tu amargura? ¿Declaras tú su muerte con tu falta de fe? ¿Declaras tú su muerte con tus quejas diarias? ¿Has declarado tú su muerte con la esperanza perdida? ¿Pensaste que ya Dios no hace milagros? ¿Que ya Dios no restaura matrimonios? ¿Que ya Dios no resucita a nuestros hijos? ¿Que ya Dios no sana a los leprosos? Porque tú le das por muerto el día que dejas de creer. Y no son nuestras palabras las que hablan al mundo, sino nuestro testimonio. Mientras los vivos hablaban mentiras de la gloria de aquel día, los muertos resucitaron para dar testimonio. Y yo glorifico el nombre de Dios por aquellos muertos que resucitan y puedan decir: yo he sido juntamente resucitado con Él. Porque si bien somos todos crucificados con Él también seremos levantados. La voz que clamó desde la cruz: consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantaran. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetra en las tumbas, abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos que oigan su voz surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él. Por encima de todos los principados y potestades de Satanás, por encima de todo nombre que se nombra, por encima de toda sombra, persecución o duda, por encima de todo escarnio que el diablo ha puesto sobre sus hijos y sobre tu vida y la mía, Dios se glorificará.
porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, no solamente sobre el mundo conocido, sino también sobre el mundo venidero. Pero hoy te toca decidir a ti qué mensaje vas a dar. ¿Sabe que me entristece saber que los soldados romanos salieron de la tumba gritando la verdad? Pero dejaron que sus conciencias fueran compradas por dinero para decir una mentira. Tú podrás comprar la palabra de alguien por dinero, pero no podrás comprar su conciencia. Tú podrás callar esa voz por dinero, pero no podrás callar ninguna conciencia. Ni los sacerdotes jamás tuvieron paz, ni Pilato, ni ningún soldado romano que se haya arrepentido, que no se haya arrepentido de haber dicho aquella mentira. Pero hoy, en nuestro tiempo, todavía hay gente como esos soldados romanos. Y todavía hay gente como esos levitas y como esos sacerdotes que le callan, que quieren callar la verdad comprando la conciencia de aquellos o la voz de aquellos que se dejan sobornar. Hoy se declaran muchas falsedades como verdades. En muchas plataformas de muchas iglesias se siguen fraguando mentiras para poder adquirir un beneficio personal. Y la verdad sigue siendo comprada. Y a veces el miedo y la cobardía no nos permiten decir y vivir la verdad. Hay de aquellos líderes religiosos que utilizan la palabra de Dios y fraguan mentiras en sus bocas y llenan el corazón de mentira de sus feligreses, ocultándole las verdades poderosas de la Escritura. Aquellos que tratan de lucir por encima de la verdad, comiéndole la conciencia a otros y haciéndoles creer lo que ellos quieren que crean. Pero Dios va a resucitar entre los muertos aquellos que habrán, sin miedo alguno, decir la verdad tal como ha salido de sus bocas. Dios hoy necesita resucitar a un pueblo de verdades. Dios necesita resucitar nuestra fe de verdades. Dios necesita resucitar un amor de verdad. Dios necesita resucitar una esperanza de verdad. Dios necesita resucitar una promesa de verdad. Dios necesita resucitar una palabra de verdad. Cuando tú dejas que Jesús se acerque a tu tumba y sea su mano el que mueva la piedra y tú permites que la voz de Dios penetre a tu conciencia adormecida, cuando Dios te diga, sal fuera, no salgas para decir una mentira, sal fuera para decir la verdad. El mundo religioso se ha comprado con mentiras y las mentiras fraguadas por Satanás, puestas en boca de muchos líderes, está destruyendo mucha fe. Pero hoy yo te pido que tú creas en aquel que salió de la tumba glorioso. Y si Él vive para que tú vivas. Y si tú vives, vive para declarar la verdad. En este ejército no hay espacio para cobardes ni mentirosos. En este ejército solo hay espacio para valientes y veraces. Personas que estén dispuestas a dar su vida por la verdad. Hoy el Señor está haciendo un llamado
que hoy examina tu tumba y mira si tú estás muerto o tú estás vivo. Si hoy tú te das cuenta que tú estás muerto, hoy es un buen día para decirle al que vive que ruede la piedra de tu tumba y te diga, sal fuera. Y si hoy tú estás vivo, entonces sal y proclama con tu vida que Él vive y que el diablo no tiene más potestad sobre ti. No tiene potestad sobre tu pasado, no tiene potestad sobre tu presente, no tiene potestad sobre su futuro, no tiene potestad sobre tus hijos, no tiene potestad sobre tu hogar, no tiene potestad sobre tu fe, no tiene potestad sobre tu mente, no tiene potestad sobre tu corazón, no tiene potestad sobre tus decisiones, porque Cristo se ha hecho dueño de tu vida. Porque Él fue escogido para vencer. Y cuando Cristo vence, el que cree en Él vence. Si la naturaleza pudo escuchar la voz de Dios sin tener oídos, bien dice Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dieran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas.
La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Cuando tú conoces a ese Dios y ese Dios no mora contigo, sino mora en ti, la vida que de Cristo que estaba afuera ahora está dentro. Y el que vive en ti hace que vive en ti la esperanza, la fe y el amor. Hace que viva en ti el rostro de Cristo y se va a manifestar de una manera gloriosa. Y yo voy por eso, familia, yo voy por eso. Yo alabo el nombre del Señor porque aunque yo he tenido una semana donde mi salud te ha visto tan afectada, yo le he pedido al Señor que me dé la fuerza del cielo porque yo no puedo dejar de hacer este trabajo. Esta es mi vida. Mi vida no está necesariamente al lado de una cama, que si bien he aprendido lo que es el reposo y bajar las revoluciones, no puedo dejar de compartir al que vive. Porque yo vivo porque Él vive. Y el gozo y la paz de mi corazón y la sanidad de mi cuerpo y la sanidad de mi alma está en poder dar testimonio del que vive. Así que yo les pido a ustedes que me mantengan en sus oraciones. Si bien esta semana por fin me verá un médico para poder leer todos los estudios que se me han hecho y poder hacer una declaratoria de no sé qué. Ya yo en Cristo estoy declarada en victoria. ¿Por qué? Porque yo también fui escogida para vencer. Si Cristo fue escogido para vencer y tú crees en Él, tú fuiste escogido para vencer. Y esta mañana declaró mi victoria. Mi sanidad está en sus manos. Él hará conmigo porque yo no me poseo, Él me posee. Yo soy propiedad de Dios y el diablo lo sabe. Y el diablo no puede hacer conmigo más allá de lo que mi dueño se lo permita. Y si su dueño le permite que toque algo de mi cuerpo por alguna lección y alguna cosa importante, el Señor quiere mostrarme. Y yo contra Él no voy a pelear. Yo peleo contra mi enemigo, no contra mi Salvador. El Señor va a disponer de mi vida como Él quiera. Y el día que Él entienda que llegó mi último día de yo hacer una predicación, ya yo se lo dije. Jamás me permitas ir al descanso estando en una cama. El día que a mí me toque morir, yo moriré haciendo lo que amo hacer. Y se lo he dicho al Señor. El día que yo muera, yo moriré dando las últimas palabras de un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque para esto he nacido y para esto estoy viviendo y por esto habré de morir. No puedo hacer alardes como Pedro, porque yo sé que dentro de mí hay un Judas, hay un Pedro y una María Magdalena. Yo quiero que María Magdalena siempre sea la que vaya adelante. Quiero que Judas se muera y que Pedro se transforme. Pero todos llevamos dentro un Judas, un Pedro y un María Magdalena. Porque lo mismo podemos mañana vender a Cristo o negarlo. Pero también podemos proclamarlo. Y yo hoy decido ser María Magdalena. Aquella mujer que se levantó bien temprano en la mañana para buscar a su Salvador. Iba a buscar un muerto y se encontró a un vivo glorificado. Yo me levanto cada mañana no para encontrarme con el muerto, me levanto para encontrarme con el vivo glorificado, porque Él me ha prometido que si Él vive, yo vivo. Por eso, hoy quiero dejarte este mensaje de paz y de esperanza. Cree en el que vive. Oh Señor, en esta mañana te doy las gracias por las fuerzas que me das para presentar tu palabra. Aunque no tenga fuerzas después para hacer ninguna otra cosa. Pero mientras tú me des fuerza, Señor, para que mi voz sea escuchada a través de algún lugar, de alguna red, alguna persona. Mientras tú me puedas dar esa fuerza, Señor, eso me será suficiente para yo vivir en victoria. Porque la victoria no es por lo que podemos poseer en esta tierra, ni los títulos, ni los reconocimientos que los hombres puedan darnos.
Nuestra fe está basada en aquel que vive, en aquel que resucitó de la tumba, en aquel que se hizo dueño de la tumba y de la muerte y del Seol, aquel a quien diablo no pudo retener, aquel a quien ha vencido una y otra vez al enemigo, a ese enemigo que nos engaña con mentiras diciendo no puedes. Dios no te puede perdonar, has llegado demasiado lejos, eres un terrible pecador. Pues, Señor, seguimos escuchando sus mentiras y creyéndolas, pero hoy, Señor, renunciamos a las mentiras del diablo y procuramos predicar la verdad que en ti todas las cosas son posibles, que en ti todos los muertos son resucitados, que en ti todos los leprosos son sanados, que en ti todos los ciegos ven vista, el débil se hace fuerte, Señor, el miedoso, Señor, recobra ánimo y todos podemos vivir para la gloria de tu nombre. Hoy te declaramos en vida en nuestro cuerpo y declaramos nuestro cuerpo para ti. Enséñanos a valorar nuestro cuerpo para que sea templo sagrado del Espíritu Santo. Bendice a todos los que nos escuchan ahora y nos escucharán después. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te guarde. Ten un hermoso domingo y recibe la bendición de todas las cositas que vamos a estar subiendo hoy en nuestra página. Comparte esta transmisión para que otros puedan conocer el que vive para siempre. Dios te bendiga.